Muy buenas noches, otra vez estamos acá en una nueva semana de nuestro ICAS en casa y dándole la bienvenida a todos los que se han conectado y los que se irán conectando a lo largo de la noche. Hoy estamos saludando a Carelis, que ya está conectada, no sé si estará con mi suegra, don Freddy y doña Hilda, a Daniela creo que también, a Jonales Incapié, Claudita Muñoz y todos los que se vayan a ir conectando a lo largo de la transmisión. Esperamos que hoy sea una noche de bendición y lo que hablemos sea muy especial, así que les damos la bienvenida y hoy nuevamente tocó orar, ayunar para que la pastora volviera a entrar acá y me está amenazando que depende cómo me porte yo, entonces ya sabe si vuelve a salir o no. Entonces por favor trátenla bien, contesten las preguntas que ella tenga que leer o si no se me aburre y no vuelve a entrar, así que por favor salude a la audiencia que hoy está muy feliz de verte acá. Sí, ya me boleteó este man aquí. Bueno, simplemente queríamos saludarlos, decirles que qué bueno estar otra vez con ustedes aquí, desde nuestra casita, para este tiempo de oración, que sé que para muchas personas ha sido una bendición. Hemos escuchado buenos comentarios de la gente, como esta palabra los ha fortalecido en este tiempo difícil y queremos que cada uno de ustedes la pueda disfrutar de una manera muy especial. En eso que dice mi esposa, si nosotros estamos pensando en reducir el tiempo o algo, y de pronto no todos ustedes se conecten todo el tiempo, porque obviamente entendemos que hay actividades u otras cosas, pero escuchamos personas que dicen, no, este espacio de la noche para nosotros es un refrigerio, y entonces sentimos que no podemos como cortar esa bendición. Saludamos también a Claudita, creo que la conocí, la saludé, a Edgar, a Estelita, a la señora Elvia, a Paula Jimena si está allí, a Vilma con su familia, Lucy, Andrei Pineda, buenas noches, Zaira, Dios te bendiga y qué bueno poder iniciar. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta noche y entonces el título en la enseñanza de esta noche es Una elección, un destino. Una elección, un destino. Y me parece a mí bien importante este tema porque para mí el elegir es algo bien importante. Por eso quiero empezar, porque hoy les recuerdo, queremos que todos participen de las respuestas, que todos estén ahí muy activos y nos estén diciendo lo que están pensando. Entre mi esposa y yo vamos seguramente a estar leyendo sus respuestas para que sea bien interactivo. Pero la primera pregunta es, ¿qué tan importante es para ti la capacidad de elección o de elegir? ¿Qué tan importante es para ti la capacidad de elección o la capacidad de elegir? Entonces, esperamos que nos contesten. Doña Franci, buenas noches. Janet Pineda, don Álvaro Marín, qué bueno también tenerte acá y poder contar con ustedes en este momento. De acuerdo, entonces ya Mateo colocó en la pantalla la pregunta. Estamos esperando que Aleja la coloque en el chat del Face, ya la colocaron, entonces está lista para que usted entonces empiece a responder. ¿Qué tan importante es para ti la capacidad de elegir? Don Hernando, buenas noches, Dios te bendiga. Ahora, ¿por qué tomé este tema? Bueno, porque en las últimas semanas y en especial hoy, si usted ha mirado noticias o escuchado en el radio, la noticia de estos días es las elecciones en Estados Unidos. Si Joe Biden o si Donald Trump y quién va a ser el presidente y cómo van las cosas. Y bueno, nosotros a veces como acá en Colombia como que nos enredamos porque no entendemos cómo son las elecciones allá. Acá en Colombia sabemos que solamente se vota un día, se cuenta al final y se sabe quién ganó. Allá vienen votando hace mucho tiempo, que votó anticipado, que votó por correo, hoy también votaron, pero que es por estados. Bueno, es un complique, no complique, sino es un formato diferente al que nosotros tenemos y todo el tiempo han estado hablando de eso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque es importante si nosotros estamos en Colombia y allá los americanos y los de la iglesia ICAS que están en Estados Unidos, que les debe importar. No, sí nos importa, porque resulta que el presidente de Estados Unidos de una u otra manera toma un liderazgo a nivel mundial. Eso ha sido por todo el tiempo y es por lo que significa Estados Unidos a nivel potencia. Entonces las decisiones que tome, para bien o para mal, afectan primeramente a su nación, obviamente, pero también nos van a afectar a nosotros, ¿de acuerdo? Y alguien o Freddy me pedía oración y le decía a Freddy, sí, claro, vamos a estar orando y yo quiero empezar diciéndoles que al final quiero que oremos para que las elecciones en primer lugar sean transparentes, sea quien sea el que gane, que sean transparentes, que sea justicia, que sea lo que realmente fue, pero en segundo lugar oramos para que también transcurran en paz. Hablé también con mi hermano y yo no pensé que en Estados Unidos se viviera lo que se vive en países como Colombia, pero dice hay una tensión, hay una paz tensa, o sea, como que todo está tranquilo pero es tenso porque obviamente el ambiente, la zozobra y de pronto declaraciones de que si el uno gana el otro no acepta los
los resultados, y si gana el otro, el de acá tampoco. Entonces sí coloca el ambiente como un poco pesado, pero vamos a orar para que sea Dios tomando el control de esas elecciones, ¿de acuerdo? O sea, que va a hablar de política hoy, pastor. No voy a hablar de política, sino que pensando en eso y pensando en lo que siempre he hablado, esa capacidad de elección. Acá los que me conocen saben que siempre que se acercan elecciones en Colombia, y aún cuando no hay elecciones, siempre les hablo de la importancia de que nosotros participemos en las contiendas electorales, porque estamos eligiendo a las personas que van a gobernarnos. Siempre para mí la elección, la capacidad de elegir, es como un regalo que vino de parte de Dios. O sea, para mí es uno de los mayores regalos. O sea, la capacidad de elegir. Y no solamente tiene que ver con la democracia, no solamente tiene que ver a nivel político o gubernamental, sino yo estoy hablando en la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos decidiendo si esto o aquello, si a la derecha o a la izquierda, si avanzamos o retrocedemos o nos quedamos quietos, porque Dios nos dio esa capacidad, ese privilegio, y para mí es un privilegio que Dios nos otorgó, que Dios nos dio, pero que así como es un privilegio, también demanda una responsabilidad, demanda que nosotros seamos responsables. El Señor nos creó, no nos creó como robots. O sea, cuando Él colocó a la primera pareja, Adán y Eva, en el huerto del Edén, no colocó dos robots ahí programados para que hicieran exactamente lo que Dios quería, sino Jesús estuvo con ellos. Usted dirá, ¿y por qué dice Jesús? Bueno, ya lo he explicado, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él estuvo con ellos y Él les estuvo guiando, enseñando, mostrando todo lo que tenían que hacer. Pero hay un momento donde Dios mismo les da la capacidad de elegir. O sea, Él los creó como sus hijos, para que lo amaran, para que lo quisieran, pero llega un momento en donde Él les da la capacidad de elegir. Y Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces yo veo que dice, Él colocó todos los árboles, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dio al hombre una advertencia, una recomendación, un mandamiento, si se quiere mejor, y le dijo: no coman de ese árbol. Pero dice, ciertamente si ustedes comen, y entonces ¿qué le está dando? La capacidad de elegir. Le está diciendo, yo le estoy diciendo que no, pero si usted quiere puede hacerlo. Si usted quiere, tiene el libre albedrío de tomar de ese fruto. Ahora es su responsabilidad. Yo le estoy hablando lo que sucederá si usted lo hace, pero es su elección. Así que siempre nosotros tenemos esa capacidad de elegir. Ahora, muchos podrían pensar, yo en algún momento, tal vez cuando empezaba mi vida cristiana, también lo pensaba así: pero ¿por qué colocó Dios ese árbol ahí? O sea, pues, tanta cosa. No hubiera colocado el árbol, estaríamos bien. No hubiera pasado nada, no tendríamos problemas, no hubiera llegado al mundo del pecado, así que no tendríamos esas circunstancias que tendríamos hoy, y nos hubiéramos evitado un montón de dolores de cabeza. Sí, claro, ese es el pensamiento facilista, es el pensamiento de cero responsabilidad, pero yo creo que existen tres razones por las cuales ese árbol estuvo allí, y que para mí esas tres razones son fundamentales. En primer lugar, era una representación de la autoridad de Dios, y necesitamos nosotros siempre reconocer la autoridad. Algo que está afectando nuestra sociedad hoy en día, y lo hemos hablado en muchas semanas, no es el tema de hoy, pero lo quiero resaltar, es algo que afecta a la sociedad, es la falta de reconocimiento de autoridad. De reconocimiento de autoridad desde la casa, la autoridad hacia los padres, pero el reconocimiento de autoridad en los trabajos, el reconocimiento de autoridad en el gobierno, el reconocimiento de autoridad ante las autoridades militares, si se quiere también, en diferentes aspectos, esa autoridad. A mí me acabo de llegar hace poquito de Estados Unidos y me llamaba la atención porque acá en Colombia nosotros nos comemos los panes, yo me los como, es pecado, pero como que uno echa el ojito y va siguiendo, pero nunca para si no se detiene. Y a la casa en la que estaba, que era la de mi hermano, salí en el carro con mi sobrina, salí en el carro con mi hermano, y siempre que llegábamos a un pare, era una calle vacía, nunca pasaba nadie por ahí, no había nadie, pero ellos siempre paraban, miraban y avanzaban. Y yo decía, cultura. Entendieron que ese pare significa autoridad, pero a veces nosotros no lo entendemos. Y ese árbol en el huerto del Edén significaba autoridad. No le estaba haciendo mal a nadie, inclusive creo que embellecía el panorama. Simplemente no tenían que comer de él, pero significaba la autoridad. Primero, por eso estaba allí. Segundo, era la forma en la que Dios iba a probar el amor del hombre hacia Dios.
O sea, porque la obediencia está directamente ligada con la parte del amor. O sea, si yo amo a Dios, le obedezco. Si no amo a Dios, no me importa nada lo que Él diga. Y entonces es una forma de probar ese amor. Pero la tercera, y para mí la más importante, es porque el árbol representaba nuestra capacidad de elegir. ¿Y de elegir qué? De elegir que yo decido caminar conforme a lo que Dios quiere o decido ir en contra de lo que Dios quiere. Era una capacidad, por eso le digo, es un privilegio muy grande, pero es un privilegio de mucha responsabilidad. Porque hoy vamos a hablar de eso a lo largo de esta charla, y es de nuestras elecciones, de las elecciones que tomamos cotidianamente en la vida y que nosotros vamos avanzando, ¿de acuerdo? Así que para mí es un tema bien relevante. ¿Tú qué piensas de la elección? ¿Qué piensas de esa capacidad que tenemos de permanentemente estar tomando decisiones, y de que hay decisiones sencillas como ¿qué voy a preparar de almuerzo? Y hay otras decisiones más trascendentales de ¿me cambio de casa o no me cambio? ¿Hago esto o hago aquello? Que cada decisión tiene, yo pienso que es una responsabilidad para cada uno de nosotros, el saber que cuando lo tomo soy consciente de la decisión que tomé y asumo la responsabilidad. Yo tengo que asumir la responsabilidad frente a la decisión que tomé, buena o mala, tengo que tomar la decisión, y simplemente es ante esa decisión, ya, tomar la decisión y ya, listo. Si me tocó, de pronto me fue mal, listo, afrontarlo. Si me fue bien, bueno, gloria al Señor porque fue paz. Pero si no, también tengo que tomar la responsabilidad para cada decisión que tengo que tomar. Ok, y en eso que dice mi esposa es bien importante, porque habla de la palabra responsabilidad. Entonces, obviamente, no estamos exentos de siendo responsables de tomar malas decisiones. Puede suceder. Pero digamos que esa palabra responsabilidad sí implica que yo debo pensar muy bien lo que voy a hacer antes de hacerlo, para que ese margen de error sea menor, para que no sea siempre que me equivoco, siempre tomo las decisiones equivocadas, sino que yo pueda pensarlo, ¿de acuerdo? Ahora, es por ello mismo que aunque la salvación fue para todos, la salvación fue para toda la humanidad. Juan 3:16, usted lo conoce de memoria: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y viene la parte de la elección, todos los que en Él creyeran, no se perdieran, mas tuvieran vida eterna. Pero ¿quiénes? Los que creyeran en Él, no para todos, ¿de acuerdo? Y eso yo lo veo más relevante atrasito, y ese va a aparecer en la pantalla, Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién es salvo? Salvo es aquel que decide aceptar a Jesús. Pero aceptar a Jesús no simplemente es una oración. Aceptar a Jesús es que yo hago la oración de reconocimiento, hago una oración de reconocimiento de mi pecado, de mi maldad, del mal camino que he llevado, me arrepiento. Pero aceptar a Jesús implica mucho más. Aceptar a Jesús es aceptar sus mandatos, aceptar su dirección, aceptar su palabra y empezar a caminar en función de lo que Él dice. Eso es realmente aceptar a Jesús. Y dice que eso es una decisión. Y una decisión en sí misma es una elección. Es lo que yo elijo con respecto a lo que vamos caminando. ¿Quieres decir algo? Vamos entonces a leer nuestras respuestas. Entonces mi esposa y yo vamos mirando. Nancy Janet, buenas noches. Luz Parra, buenas noches. Espera que me fue. Se me va, listo. Lady Carolina, muy buenas noches. Wilmer González, muy buenas noches, caballero. La tía Leonor, buenas noches. Tatis desde Australia, muy buenas noches. Lili Tatiana, muy buenas noches. Estelita, empezamos con Estelita. Es importante porque puedo tener la opción de seleccionar lo que está de acuerdo para mí. Alvarito Marín dice: realmente es importante el poder elegir, ya que si todo fuera impositivo pasaríamos a estar bajo un régimen dictatorial. Sí, señor. Francia Espinel: debemos pedir a Dios que Él sea guiándonos a elegir la persona correcta, pues Él es quien quita y pone toda autoridad. Perdóname un segundo. Bueno, Francis lo está tomando como la parte de la política, pero quiero volver un momentico a lo que dice Álvaro, cuando dice sería impositivo y pasaríamos a estar bajo un régimen dictatorial. Y yo quiero tomar lo que dice Álvaro entonces para hacer énfasis en algo. Dios entonces no es un Dios dictador. Dios no es un Dios que te impone. Dios te dice lo que más te conviene, pero respeta las elecciones que tú tomes. Él te dice, este es el camino. Eso lo vamos a ver en un momento, pero me llamó la atención lo que escribió Álvaro, porque creo que era esa parte. Sigue. Listo, dice,
Esperanza Cardoso, buenas noches. Zaira Penece, creo que toda elección implica una renuncia. Si no podemos elegir, si nos prohíben elegir o no tenemos capacidad para hacerlo, habremos dejado de ser humanos, porque habremos perdido lo más característico y valioso del ser humano, su libertad y su capacidad de elección. Pero no debemos olvidar que el ser libres nos obliga a ser responsables. Toda libertad para ser auténtica y exige. Responsabilidad, somos libres para elegir al lado bueno o al lado malo. Elegir al lado bueno o al lado malo somos libres para adoptar una actitud positiva o negativa ante la vida. Me llama la atención algo que dice Zaira, bueno, me llama todo, tremendo lo que está escribiendo, pero hay una parte que dice que una elección implica una renuncia a algo. O sea, como que yo creo que Zaira dice algo muy bonito, no podemos tener de todo. O sea, cuando yo asumo algo, estoy renunciando a algo. O sea, yo no puedo andar con Dios y sin Dios. O amar a Dios y amar al mundo también. No, o amo a uno o amo al otro. Dice, todo reino dividido no prospera, dice la palabra. Listo, dice acá. Frei Soto, es demasiado importante para mí la capacidad de elección, pues es un porqué tenemos para escoger. Es un poder que tenemos. Lo que nos hace ser libres como seres humanos. Lucy Huesa dice, muy importante y de mucha responsabilidad, debemos conocer el pro y los contra antes de elegir. Angie, buenas noches. Nací para buenas noches y ya, ¿listos? Ok, gracias a todos por sus respuestas, bien valiosas y bien importantes y muy acertadas, pues todas muy acertadas, pero muy profundas. No esperé que me respondieran cosas tan bien elaboradas y muy bonito escucharlos de esa manera. Entonces estamos hablando de la elección. Bueno, y para ti, Yanni, para ti la pregunta es, ¿qué tan importante es para ti esa capacidad? Claro que ya lo has dicho antes, pero ¿quieres agregar algo más? Pues es algo muy chévere. Yo pienso que cuando yo puedo elegir, yo puedo sentirme feliz que puedo tener una acción de lo que voy a hacer. O sea, es chévere poder tener esa responsabilidad de poder tomar algo, yo decir, yo lo voy a hacer y listo, me comprometo a hacer las cosas. Entonces como que me parece muy lindo que podamos tener en Dios esa capacidad de poder tomar una elección de diferentes formas. O sea, me parece muy chévere. Ok, y voy con mi primer punto, y este punto es bien chévere. La vida que tienes es el resultado de tus elecciones. Mi primer punto es, la vida que tienes es el resultado de tus elecciones. ¿Qué piensas de ese título? Sí, claro, la vida es claro, o sea, lo que tengo ahora, lo que yo disfruto ahora es por lo que yo he hecho, por las decisiones que he tomado, y entonces lo puedo ver en mi vida, lo puedo ver en las personas que pronto están a mi alrededor, que cuando toman buenas decisiones, wow, va bien y se nota, cuando yo tomo decisiones se tiene que notar, bien o mal se tiene que notar. Ok, y entonces esto le da pie a la segunda pregunta, y la segunda pregunta es, ¿la vida que tienes es producto de la suerte? ¿La vida que tienes es producto de la suerte? O sea, si te ha ido mal en la vida, si estás llevado en la vida, es porque has tenido mala suerte. Y si estás muy bien en la vida, si todas las cosas te salen bien, es porque te ha ido muy bien. Entonces quisiera que tú empezaras a pensar en eso y a responder. Juan David, buenas noches, Dios te bendiga. Entonces, ¿la vida que tienes es producto de la suerte? ¿Para bien o para mal? Y ahí sí quisiera escucharlos a todos. ¿Qué piensan ustedes? Lo que usted tiene, mira a su alrededor lo que usted tiene. Y va a sonar feo lo que decir, en problemas, desgracias, dolores, tristezas o en bendición, en alegría, ¿es porque usted es muy de malas en la vida? ¿Es porque usted es muy de buenas en la vida? ¿O por qué es? Yo diría que de pronto esta pregunta es como una especie de evaluación, de saber cómo he afrontado cada situación, y es el tiempo de mirar, wow, cómo vamos con estas elecciones que he tomado a través de mi vida. Así que todos los que están conectados queremos leerlos y saber qué piensan. ¿Listo? Ahora, ¿por qué coloco esto? Les hablé hace un momento de esa oportunidad que nos da Dios de elegir, de que Él no nos impone. Cuando hablaba Álvaro Marín acerca de que no era un régimen dictatorial, y yo decía, claro, Dios sí nos dice cuál es el camino, Dios nos muestra por dónde debemos andar, pero Él nos permite a nosotros tomar la decisión. Es más, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en siervos de Él. Escúcheme, la palabra siervo es esclavo. Y esclavo básicamente es alguien que pierde su voluntad.
Pero esa esclavitud de la que Dios quiere que nosotros tengamos no es una esclavitud impuesta, sino es que yo me hago esclavo por amor. Porque yo entiendo que tal vez esa capacidad de elegir en mí a veces está como truncada y entonces necesito acercarme a Él para que me dé la capacidad de elegir bien. Por eso quiero tomar este texto bíblico. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, tremendo. Ahora, este es un texto netamente teológico. Obviamente tiene una implicación teológica. Habla de que Cristo es esa puerta. En Juan dice: yo soy la puerta y ustedes entran por ese lugar. Pero este texto habla de una elección. Dice: entren por la puerta estrecha. Pero cuando dice entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, está diciendo que siempre hay dos formas de elegir. Bueno, a veces hay más. Pero digamos, hay una puerta estrecha y una puerta ancha. Hay un camino angosto y un camino ancho. Y yo tengo la capacidad de elegir por dónde conducir mi vida. Yo tengo la capacidad de elegir, y tiene que ver un poco con el título que le di. La vida que tienes es el resultado de tus elecciones. Entonces, ¿qué tan importante es tomar decisiones con la sabiduría de Dios? Como cuando comentaba hace un momento de lo que decía mi esposa y decía, no siempre nosotros estamos exentos de equivocarnos, nos podemos equivocar, o sea, no es que ahora nos volvemos perfectos, ojalá pudiéramos hacerlo. Pero digamos que cuando usted tiene el consejo, cuando usted es sensato, cuando usted camina en una mente fría y piensa las cosas sin tanto corazón, está menos expuesto a equivocarse que cuando toma decisiones en el calor. Cuando, no sé cuántas veces en el trabajo usted peleando porque se agarró con todo el mundo y pues renuncio y me voy de acá, y le cogen la flota y pues renuncia, y usted se va y después está llorando porque fue la renuncia, porque fue tal cosa. O cuántas veces en su casa ha herido porque yo elijo y de pronto y digo esto, aquello, y usted hiere y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque tomó una elección de hablar en el momento que no debía hablar, ¿de acuerdo? Entonces, allí cuando me habla de la puerta ancha y la puerta angosta, me está hablando acerca de una elección, que yo puedo elegirlo. Y cuando dice Jesús, o cuando Dios dice, cojan la puerta estrecha, tomen el camino angosto, usted lo puede entender espiritualmente, pero yo quisiera llevarlo al resto de las áreas de su vida. No solamente mirarlo en un contexto espiritual, sino mirarlo en el resto de las cosas de su vida. Y para mí la puerta estrecha puede significar sacrificio. Puede significar cuando yo empiezo a entender que cuando yo quiero algo, yo estoy dispuesto a sacrificar algo. Yo estoy dispuesto, que era lo que decía Zaira. Entonces, renunciar, por ejemplo, una mujer quiere verse bonita, 90, 60, 90, un cuerpo escultural. Listo. Se tiene que renunciar de pronto a dormir hasta tarde y no sé qué para empezar a hacer ejercicio. Pero tiene que renunciar ¿a qué? Al chocolatico que nos gusta. Al chocolate, gusta. a los dulces, a los postres, porque hay que empezar a controlar las calorías, ¿de acuerdo? Entonces, tomar la elección de estar bien físicamente implica renunciar a otra cosa, que era lo que nos decía Zaira. Entonces, tiene que ver con esto, el sacrificio, la disciplina. Es muy importante. Una persona que entra por la puerta angosta es aquella persona que es disciplinada, que tiene claro para dónde va. Es tan angosto el camino que no le da chance de irse a la derecha o a la izquierda. No, yo voy por acá porque ese es el camino que he decidido tomar. Y es una persona que tiene cordura. Cordura es alguien como que no es calculadora. No estoy hablando de calculador, sino estoy hablando de alguien que es como coherente. Más bien es la palabra que quiero utilizar. Como que es conciso, como que sabe qué le sirve y qué no le sirve a lo que está buscando, a lo que quiere alcanzar, hacia dónde quiere ir, y esa persona es de ese tipo, de ese talante de personas, ¿de acuerdo? Entonces una persona que tiene cordura, esa es la puerta estrecha. Pero ¿qué significa entonces la puerta ancha? La puerta ancha es la de la malicia, es la en la que nos acostumbraron desafortunadamente a los colombianos, en la que yo puedo hacer la trampa, en la que yo puedo evadir el paso, en la que yo puedo burlarme de la autoridad, en la que yo no tengo que seguir las normas para poder hacer las cosas que yo quiero, en la misma que me lleva a la comodidad. La puerta ancha es la que, pero
para qué me esfuerzo más? ¿Para qué lo hago mejor? Si el caso es que lo haga, eso que lo haga bonito o lo haga feo no importa. Y no nos damos cuenta que es exigirse hacer las cosas mejor. La puerta ancha es la de la pereza, la de más adelante, después, mañana. La puerta ancha es la que posterga, la que deja para después, la que mañana lo hago. Ahorita no, ahorita descansemos, ahorita esperemos, ahorita tal cosa. Entonces, si usted mira la puerta estrecha y la puerta ancha, nada tiene que ver con la suerte. Tiene que ver con decisiones. Sí, claro, no estamos exentos. Por ejemplo, ahorita en el tiempo de la pandemia, gente de pronto muy trabajadora y muy capaz pudo haber salido en quiebra, porque la situación de la pandemia lo llevó a esto. Pero también tendríamos que mirar cómo manejó su negocio en cuanto a deudas, cómo tenía su presupuesto, porque también tiene que ver con decisiones económicas. Entonces, nosotros necesitamos saber en elecciones económicas, por ejemplo, que yo no me voy a endeudar en algo que no pueda estar seguro que nosotros podemos pagarlo. Y por ejemplo, algo que nos enseñaron en el curso de finanzas era esto. Cuando usted compra algo a crédito, cuando usted compra un televisor a crédito y lo coloca a 36 cuotas, el televisor, listo. ¿Quién le asegura a usted que usted va a tener ese trabajo durante las 36 semanas, meses siguientes? O sea, usted está suponiendo, en un supuesto. Usted está generando un supuesto de que va a tener eso. Pero nadie le asegura. Nadie le va a decir que va a ser así. Entonces, cuando no tenemos esa precaución, cuando no somos cautos en las cosas que hacemos, estamos caminando por esa puerta ancha, ¿de acuerdo? Y entonces a veces nos queremos justificar en la buena suerte o en la mala suerte. Y entonces hay gente que pronto no dice, no, pues ha tenido suerte, pero ha trabajado. No, suerte yo no creo que no. Alguna vez escuché a alguien que decía que la suerte era la excusa de los mediocres para justificar su mediocridad. Entonces, con respecto a esa pregunta, yo quisiera preguntarle primero a mi esposa, la vida que tú tienes en este momento, ¿es producto de la suerte? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y cómo lo puedes mostrar? No, yo pienso que no, yo pienso que ha sido como que Dios ha colocado yo he visto que Dios ha colocado cada decisión que hemos tomado con mi esposo, aún sola desde un comienzo, siempre Dios me ha guiado a depender de Él, no ha sido siempre no, es que la suerte no, simplemente ha sido porque a través de la palabra he aprendido a escuchar su voz, hemos aprendido como a decir, Señor, queremos que tú nos dirijas, no fue que echamos el pinochazo a ver si me servía o tiremos suerte, no, si nos hicimos realmente un convencimiento personal que Dios puso en nuestro corazón, como ese discernimiento que puso en nuestro corazón y esa paz, esa tranquilidad. Yo pienso que ahí es cuando yo sé que la elección está Dios o no está Dios, cuando dejo que la paz de Dios toque mi vida y entiendo que Dios me está guiando a tomar decisión. No la tomo a la loca, no la tomo porque por supuestos o porque yo creo, porque no. Simplemente dejo que Dios de pronto nos guíe para esas decisiones que tomamos. Algunas veces no las escucho, obviamente que no todas las voy a decir, no, es que yo todas decir, no. Pero creo que las más trascendentales de mi vida sí he pedido a Dios que me guíe para que pueda disfrutar la vida que tengo, que es una vida de plenitud. Ahora, yo quisiera, mientras que escuchaba a Yanni, Dios colocó algo en mi corazón y era esto. Que a veces nosotros pensamos que las elecciones solamente son cosas externas. ¿A qué me refiero? ¿Tomo ese trabajo o no tomo ese trabajo? ¿Me endeudo en esto o no me endeudo en esto? ¿Compro esto o compro aquello? ¿Estudio esta carrera o estudio la otra? ¿Listo? Y todas son decisiones externas. Pero yo creo que hay otro tipo de elecciones que también tendremos que tener en cuenta acá. Y las elecciones son cómo me comporto yo. O sea, ¿qué tan buen trabajador soy? ¿Me dedico a ser el mejor trabajador? ¿O lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona? Y eso es una lección. ¿Doy más de mi potencial o me limito? Y eso es una lección. ¿Mejoró mi carácter o sigo siendo el mismo malhumorado de siempre? Y eso también es una lección. Porque puede ser, si tú no eres competente, resulta que te van a reemplazar con cualquiera, pero si tú eres competente, te van a tener en cuenta. Pero si tú eres competente, pero a la vez eres una persona que genera conflicto por todo, bueno, ya pesa eso muy fuerte y entonces de pronto sí es competente, pero es muy complicado. Y entonces empiezan a hacerte a un lado. Y también es tu elección. Entonces las elecciones no son solamente algo externo, sino también tienen que ver con mi elección de qué clase de vida tengo yo. ¿Cómo me voy a comportar frente a las personas? ¿Cómo voy a ganar? Estaba hablando ahorita con alguien
con una persona que quiero mucho y me estaba contando de algo de su trabajo y de cómo en su trabajo le van a pagar un curso que vale mucha plata. Y entonces el jefe le dijo, oiga, pague este curso. Y él dijo, no tengo plata para pagar ese curso. Y el jefe igual le dijo, páguelo, o sea, tómelo y yo se lo pago. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué se lo paga? ¿Se lo paga porque es muy de buenas? Esa persona es muy de buenas. No se lo van a pagar por de buenas. Se lo van a pagar porque algo hizo, tomó una elección, y esa elección que tomó fue ser un buen trabajador, ser honesto, ser cumplidor, correr la segunda milla, y por eso abre esa puerta. Eso no es producto de la suerte, es producto de una elección que tomó de nivel interno. Así que la elección es hacia afuera, pero también hacia mi comportamiento, cómo quiero yo vivir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con las respuestas, que creo que hay bastantes. Aquí hay una pregunta para ti, amor. ¿Ah, una pregunta? ¿Qué es la suerte? Dice Leonardo Arciniegas. Yo no puedo definir qué es la suerte, sino estoy hablando del contexto global. O sea, no estoy diciendo yo que la suerte exista, sino estoy hablando que la gente atañe a razones externas lo que le vaya bien. Entonces la gente atañe a razones externas. Ay, me fue mal porque tengo mala suerte. Me echaron del trabajo porque tengo mala suerte. Se me acabó el trabajo porque tengo mala suerte. Ay, no, me aumentaron el sueldo porque tengo buena suerte. Me promovieron el trabajo porque tengo buena suerte. Y la gente lo atañe o lo asume a eso. Y lo que yo estoy diciendo es que ese tipo de pensamientos no existen. O sea, no es la suerte lo que determina lo que tú tienes. Son tus decisiones. Entonces no respondo en sí que es la suerte, porque es que mi prédica no es sobre la suerte. Mi prédica es sobre las elecciones. Pero tenía que tomar esto porque hay personas que acuden a la suerte como si la suerte fuera la que pudiera implicar eso. Por eso estoy hablando de las decisiones. Listo, aquí empezamos. Nancy Janet Rodríguez. Todo lo que soy y todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Amén. Marlene Palacio nos ve. Wilmar González dice así: no, la vida que tenemos siempre es el resultado de decisiones, porque en todo momento estamos eligiendo y nuestras decisiones generan las situaciones que vivimos. Muy bien. Janet Pineda nos ve. Dice Lili Tatiana: la vida que tengo es gracias a la misericordia de Dios, porque aún en primavera Dios está conmigo, y en el invierno el Espíritu Santo es mi abrigo, y yo no tengo suerte, soy hija de Dios y su misericordia me sostiene. Eso es más que suficiente. Amén, mi niña. Marlene, muy buenas noches, dice Lucy Huerta. No ha sido el resultado de mis decisiones, aún algunas fueron erradas. Dios en su misericordia lo malo lo convirtió en bendición, porque decido creerle a Dios. ¿Listo? Estelita Castillo: no, definitivamente no, es producto de las decisiones buenas o malas tomadas en la vida. Muy bien. Marta Rocío nos está viendo. Alvarito Marín dice: la vida que yo llevo es producto de mis propias decisiones, algunas buenas, otras no tanto. Dios nos da la guía porque Él es un caballero y nos respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío, y las consecuencias las asumo yo. Álvaro Marín para mí es un ejemplo en este sentido. Cuando él vivió la crisis que vivió en 2 oportunidades, él pudo tomar decisiones equivocadas. Lo que pasó con su vida no fue... Sí, claro, él tuvo algo de culpa tuvo que tener, pero digamos que no fue directamente su decisión, fue una decisión de un tercero que lo afectó a él directamente y afectó a sus hijos. Pero en este sentido él pudo tomar la decisión de decir: esta vida no vale nada, y perderse, o como tomó la decisión, seguir en Cristo y ver la bendición. Entonces creo que es lo que está diciendo, y por eso me detuve a hablarlo. Dice Carelis: mi vida no es cuestión de suerte, es el producto de las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Toda decisión buena o mala traerá consecuencias. Y vuelvo y tomo Carelis, todos la conocemos, una linda niña, muy hermosa. Vivió una situación difícil en su tierra, vivió una decisión adversa en su casa, se tuvo que ir para Colombia, está viviendo acá en Colombia, pero ella ha abierto puertas. ¿Por qué ha abierto puertas? Por ser diligente, por ser responsable, por ser juiciosa. Y entonces, aunque vino una mala situación que no la tocó solamente a ella, sino a todo su pueblo, está caminando de una manera diferente. Y entonces ustedes me dan a mí esa forma de verlo. Dice así, dice Juancho, dice
allá, Juancho dice, no creo, en la mayoría de veces son mis decisiones que marcan mi vida, ya sea si sale buena o mala, malas consecuencias como resultado. No creo que es suerte. Al fin, al cabo, Dios nos juzga con los dados, no juega con los dados. Dice así Claudia Muñoz, no es producto de la suerte, lo que he vivido es el resultado de las decisiones que he tomado, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias que pueden generar. Frei Soto, ahora sí, como estamos al mismo horario, ahora sí está muy activo con nosotros, porque no le da sueñito. La vida que tengo no es producto de la suerte, sino el resultado de mis decisiones basadas en la palabra de Dios. Sí, señor. Glorita Cuervo nos ve. Francia Espinel, ya. Para mí no aplica la suerte. Creo que en determinado momento he tomado las decisiones aceleradamente, sin esperar una respuesta o la guía de Dios. Así nos pasa. Dice, ¿quién más? Tatiana, suerte. Dice buscó la definición. Dice, suerte, causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. Gracias, mi Lili. Ya, contestado. Alfredo, buenas noches. Listo. Gracias a todos por sus respuestas y entonces creo que todos concluimos en eso, ¿de acuerdo? Que no existe algo como llamado la suerte, sino son las decisiones que tomamos. Y hay decisiones importantísimas en la vida, como yo dije hace un momento, mi esposa tiene que decidir qué preparar el almuerzo. Sí, es una decisión buena o mala, pero o sea, no es trascendental. Ese día, si decidió mal, pues yo eché hambre toda la tarde, grave. Pero, por ejemplo, cuando nos casamos, sea yo o sea ella, es una decisión bien importante porque estoy hablando de con quién voy a compartir el resto de mi vida. ¿De acuerdo? Una decisión económica que implique una gran suma de dinero. Es una decisión muy importante que va a implicar qué va a pasar con esa inversión que yo voy a hacer. Entonces son cosas que necesito tenerlas muy, muy, muy presentes. ¿Vas a decir algo? No, y esa parte... Micrófono. Sí, esa parte que hablaba el pastor de la parte de la suerte, pienso que es la justificación que a veces no queremos asumir responsabilidades. Es como que a veces yo no quiero, entonces, no, fue que me fue mal, es que yo nací así, es que a mí me tocó así, o me tocó la familia. Mire, yo he escuchado muchos testimonios de personas que no tienen de pronto los medios económicos, no han nacido de pronto en un lugar, pero hay gente que ha sobresalido, y eso depende de cada uno de nosotros. Entonces pienso que cada uno de nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y salir adelante. Y sabes que yo pienso que al transcurrir del tiempo, yo veo como la gente, o sea, uno, compárese usted con todos sus compañeros de estudio, y uno después analiza con este tiempo que ya la edad que tenemos, miramos, uy, bueno, esta persona tomó buena decisión, esta tomó mala decisión. Entonces vemos que a veces es un poquito, con el tiempo nos damos cuenta cómo fueron nuestras decisiones. Y por eso yo creo que así hincapié Dios colocaba que yo hiciera hincapié en que esas elecciones no solamente son hacia afuera, hacia lo exterior, sino también tienen que ver con mi forma. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me sostienen en un trabajo o cuando me sacan del trabajo, no es producto de la suerte, siempre lo he dicho. Cuando hay un recorte de personal, usted es de los primeros que piensan en sacar o usted es de los últimos que piensan en sacar. Ahora, colóquese usted en la posición del jefe. Si usted fuera jefe y usted se tuviera usted mismo en la nómina, usted diría, no, aprovecho esto y lo saco rapidito, o no, yo no quisiera perder este elemento, yo no quisiera perder a esta persona porque conozco su potencial, conozco su capacidad, pero también conozco lo que es como individuo, y acá es donde viene esa decisión. Así que gracias porque es bien importante todo lo que hemos hablado y espero que haya sido o esté siendo de bendición. Viene mi segundo punto. Entonces, ya entendiendo eso, mi segundo punto es, las elecciones más populares por lo general son las más peligrosas. Las decisiones más populares por lo general son las más peligrosas. Y eso lo coloco en este título. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones porque todo el mundo lo hace. Una decisión económica. Entonces todo el mundo se compra el último celular de moda, por decir algo. Y toca tenerlo porque todo el mundo lo tiene. Y es una decisión popular, pero puede ser peligrosa. ¿De acuerdo? En el colegio, todos los chinos del colegio están tomando trago. Pues yo voy a decidir hacerlo porque todos lo hacen. Es una decisión popular
que puede ser peligrosa. Y así me quedaría toda la noche dando ejemplos, entonces por eso es el título. Y quiero tomar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿has tomado decisiones en emoción o en deseo? ¿Cómo te fue? O sea, porque simplemente la bilirrubina te alborotó y tomaste decisiones. Entonces, ¿has tomado decisiones en emoción o en deseo? ¿Cómo te fue con esas decisiones? Entonces ya está en la pantalla y estoy esperando ahora que la señorita Aleja lo coloque en la esta. Jenny dice, sí, para mí es la suerte porque... ¿Por qué qué? Viene la bendición. Bueno, entonces Jenny, no es la suerte. Acuérdate, Jenny, que no es la suerte, no es la suerte. Acabamos de aclarar que no es la suerte, ¿listo? Entonces, listo, ya está la siguiente pregunta, ya la colocó Alejita y ya la colocó Mateo. ¿Has tomado decisiones en emoción o en deseo? ¿Cómo te fue? ¿De acuerdo? ¿Qué hablo con emoción o deseo? Cuando fue que me antojé, fue que lo hice, no lo pensé, sino que yo quería y simplemente lo hice. Yo les conté a ustedes de una familia que su familia toda iba de fin de semana para Girardot. Eso pasó hace muchos años, ¿te acuerdas? Muchos años pasó. Toda su familia iba para Girardot. Y estos dijeron, ¿cómo no vamos a ir nosotros si son la familia y toca ir? Y en esa decisión ellos tenían un negocito que les iba bien, y decidieron tomar un préstamo gota a gota para irse el fin de semana. Y esa decisión que tomaron para irse a pasear, pasaron increíble el fin de semana. Lo pasaron espectacular, piscinearon, estuvieron con la familia, comieron, pasearon, se deleitaron. Le costó años de lágrimas y a lo último, quiebra económica, perdieron el negocio y casi pierden su hogar. Gracias a Dios ya Dios lo levantó, pero fue una decisión en emociones. Y yo pienso que muchas veces de eso, dejarnos llevar por ese ambiente, sé que las redes sociales influyen mucho en esta partecita. Muchas veces el hecho de andar muy pendiente de lo que está comentando en las redes, de lo que se está vistiendo, de lo que la gente... Eso influye para que nosotros de pronto creen en nosotros esa necesidad de comprar, esa necesidad de tener ciertas cosas que de pronto no son tan necesarias, sino que las mismas redes sociales hacen que sean necesarias para nosotros y lo que nos traen son problemas. Y yo con la respuesta, a veces he dejado que de pronto las modas nos condicionan a tener algo que de pronto no es tan necesario, no es tan importante, y sino que uno se deja llevar por la misma sensación del ambiente que nos genera ese compromiso, que no debe ser así. Ok, y entonces viene un texto bíblico que yo quiero tomarlo, primera de Juan capítulo 2 versículo 16, que dice, porque, antes de colocar, bueno, ya lo colocó Mateo, no hay problema, pero la palabra nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo, dice el apóstol Juan. Y después de que dice eso en el versículo siguiente, ahora sí el versículo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que el apóstol Juan nos está explicando que a veces es engañoso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Eva en el huerto del Edén? Lo que pasó con Eva en el huerto del Edén fue que se dejó deslumbrar. Entonces la serpiente le dijo, oiga, pero ¿verdad Dios les dijo eso? Y dice, a mí no que me encante, que me parezca bueno, sino más bien para mí es muy evidente cuando dice que la mujer vio el árbol y vio que era agradable, que era deseoso de comer, para alcanzar poder, para tener sabiduría. Así que ella se dejó llevar por los sentidos, y en los sentidos se dejó llevar por el deleite, por el poder, por lo que veía frente a ella, y no pensó en lo que había. Cuando yo les comenté en la decisión económica, esta gente se fue un fin de semana y no pensó lo que venía después de ello, ¿de acuerdo? Y así usted puede pensar en cantidad de decisiones que se han tomado en la emoción, ¿de acuerdo? No puedes tomar decisiones con tus deseos, por ejemplo, porque puede ser que ahí esté el egoísmo, ¿de acuerdo? En que tú pienses solamente en ti. Entonces yo quiero esto y de malas, no me importa si me quedo sin plata, no me importa si no alcanzo a cubrir una deuda, no me importa si no alcanzo a pagar el recibo de la luz en la casa, no me importa si a mi papá o a mi mamá o a mi esposo o a mis hijos les va a afectar esta decisión. Yo simplemente tomo la decisión porque yo quiero. Y no entendemos que esas decisiones muchas veces se llevan por delante a las personas que amamos, que herimos corazones, que traemos trastorno a nuestra economía, que traemos dolor a otras personas, porque simplemente fue egoísta, porque era mi deseo, yo deseé eso. Y el deseo muchas veces nos lleva al egoísmo. Por eso hablamos de la cordura, por eso hablamos de la sensatez, por eso hablamos de ser cautos, porque no siempre es lo que yo quiera.
no es siempre lo que yo quiera. Dale. Y es como que esperemos el tiempo, o sea, no tomemos muchas veces, es que el curso de finanzas es muy bonito porque nos habla de cómo que uno no puede tomar decisiones aceleradamente ni nada, tenemos que con calma, no que se me presentó el negocio, la situación y que ya tiene que ser, no esperemos. Nada todas las cosas que tomamos aceleradamente traen malas consecuencias. Pero mi esposa está tomando las finanzas porque es bien importante, pero yo también lo estoy pensando, por ejemplo, en decisiones sentimentales. ¿Y cuántos hogares, cuántos muchachos han herido sus corazones porque simplemente deciden dejarse llevar por algo? Pierden su relación con Dios, pierden su comunión con Dios. ¿Cuántos hombres dañan sus hogares o mujeres hoy en día también por una emoción del momento? Y no nos alcanzamos a dar cuenta lo que genera esto, el daño que hacemos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos en ese deseo? Yo no deseo, por ejemplo, que me regañen el trabajo y me retiro del trabajo y de malas. Y de malas es que después, ¿qué vamos a hacer cuando estemos sin ese trabajo, sin ese ingreso? Entonces los deseos ahí son peligrosos. No puedes tomar decisiones en tu carne, porque en tu carne entonces lo que primará será el orgullo, lo que primará será la vanidad, será lo que hay en tu corazón. Entonces tú tomas decisiones desde el orgullo y dices, pues es porque yo quiero que me reconozcan, o porque yo quiero estar allí, porque yo quiero que la gente vea que yo fui capaz, y tomamos decisiones de esa manera. O soy yo, simplemente usted dice soy yo y yo lo hago así, punto, y a quien le guste bien y a quien no le guste también, y no nos damos cuenta que esas decisiones hieren, dañan el corazón, nos causan mucho dolor. No puedes tomar decisiones porque yo me imaginé, porque yo creí que era así, porque muchas veces por la imagen tampoco, porque es como la vanagloria, ¿verdad? Entonces tomo decisiones para que me vean, para que vean que tengo plata, que tengo prestigio, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces somos como muy plásticos, como muy de la apariencia, de la fachada, y entonces que la gente me vea. O sea, no importa que en mi casa no haya para comer, no importa que estemos endeudados en todo y que debamos todo, pero lo importante es que la gente nos vea que estamos bien, que tenemos buena chaqueta, que tenemos buena camiseta, que tenemos buen carro, que tenemos tal cosa, y resulta que eso son cosas muy frívolas. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tenerlo. Si tú tienes para tenerlo, tenlo, o sea, esta no es una prédica y entonces vive miserable. No es una prédica de eso. No, si tú puedes, vive bien. Lo que digo es que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora, dijo Salomón en Eclesiastés. Y entonces, tal vez hoy no puedas tener algo que más adelante puedas tener. Tal vez hoy no sea el momento, hoy no sea la situación. Yo no puedo comer hoy y aguantar hambre el resto de la semana. Yo tengo que dosificar lo que tengo para toda la semana. Yo tengo que entender que todo es en su tiempo, ¿de acuerdo? Y la vanagloria, el orgullo, el egoísmo son las cosas que muchas veces nos llevan a tomar malas decisiones. ¿Cuántas veces por orgullo, por ejemplo, no pedimos perdón? O por orgullo no reconocemos que nos hemos equivocado, y tú tomaste una decisión y la decisión tuya es, pues no voy a dar mi brazo a torcer. Mi decisión es, pues no voy a pedir perdón. Mi decisión es, pues no voy a perdonar. Pero sin tú darte cuenta, esas decisiones que estás tomando están trayendo a tu corazón amargura, dolor, tristeza, angustia, pesadez, y estás caminando mal. Yo entonces veo en la Biblia personajes que tomaron malas decisiones porque eran ellos. Entonces, por ejemplo, una persona floja, Esaú dijo, ¿y a mí qué me importa la primogenitura? ¿A mí para qué me sirve eso? Y vendió la primogenitura. Una decisión mal tomada, acelerada, que hizo que no fuera bien visto delante de los ojos de Dios. Sansón decidió desde la emoción, ¿verdad? Ese man veía un palo con escobas y ya andaba corriendo, y ojalá que el palo con escobas le picara el ojo y el tipo se volvía loco, y echó a perder tremendo ministerio por la lujuria que había en su corazón. A Saúl le importó más lo que el pueblo dijera de él que lo que Dios dijera, y tomó malas decisiones por eso. Judas le pudo más la avaricia de 30 monedas de plata que perder la eternidad. Qué caro le costaron esas 30 monedas de plata, que al final ni siquiera las disfrutó, que al final ni siquiera hizo algo, por lo menos por un año, nada, no le sirvió de nada, por una mala decisión. Simón el mago, que había conocido el evangelio, pero un día pretende comprarle con dinero
a Pedro el ministerio de la unción del Espíritu Santo, y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo porque no colocas las cosas en la mirada en Dios, sino en las cosas materiales. Ahí estaba eso. Así que son ejemplos de personas que han decidido de una manera errada. Entonces, ¿tú qué piensas antes de leer? ¿Tú qué piensas de...? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Aquí tenemos, listo, Jonales dice así: lo que pasa es que uno se acelera y las cosas y uno pierde la bendición que Dios tenía para nosotros. Entonces nos habla sobre eso. Dice Andrea Vargas: si esas decisiones marcan mi vida para siempre. Triste. Dice Claudita Muñoz: sí he tomado decisiones en emoción y las consecuencias me hicieron esperar. Dice Carelis: creo que muchas veces he tomado decisiones en mis emociones, y en particular una que trajo dolor a mi vida por varios años terminó mal. Juan David: sí, mal, muy mal, porque por lo general las decisiones que he tomado por impulso de las emociones terminan mal, demasiado mal. Alvarito Marín: sí he tomado decisiones en el deseo, aparte soy muy emocional, de esas mismos me he tenido que arrepentir, ya que no me he edificado para nada. Entonces hay que cambiar, Alvarito. Dice así. Dice Tatiana Cadena, dice: sí, me he sentido muy mal, herido a los demás y me he herido a mí misma. De esas malas decisiones me llevaron a la amargura y al rencor. Dice acá Freddy dice así: pero total, he tomado decisiones en emociones o deseos y me fue muy mal, pues no se debe actuar por impulso, sino por que se debe analizar la situación con cabeza fría. Martica Soler: sí he tomado malas decisiones y me tocó afrontar las consecuencias. Dice Alfredo: sí, se han tomado decisiones por emociones y nos ha ido mal, pero hemos aprendido, gracias a Dios. Ok, entonces vea cómo nosotros ahí retribuimos, y es que cuando decidimos mal, cuando tomamos una mala elección, después tenemos que asumir las consecuencias de esa elección. Dios no nos impide, porque Dios respeta nuestra capacidad de elegir, pero tenemos que asumir esas consecuencias más adelante. Y viene mi tercer y último punto. Y entonces mi tercer y último punto es: las elecciones sensatas son aquellas que a largo plazo fructifican. Las elecciones sensatas son aquellas que a largo plazo fructifican. Dice Alberto Egón: todas esas malas decisiones dejan tantas huellas y afectan a los que más amamos. Así es, sí, papá. Eso que dice Arby, y bueno, antes ya empecé el otro punto, pero quiero detenerme un momentico en lo que dice Arby, lo que dicen todos. Kareli lo dijo, Lili, Tatiana lo dijo, todos lo dijeron, que no solamente nos afectan a nosotros, sino afectan a personas que tenemos a nuestro lado, y a veces esas decisiones se prolongan en el tiempo, que es lo más duro. Que no es solamente de pronto la ofensa, sino también fue lo que implicó en una relación, en una amistad, en un trabajo, en una economía. Y además sabes que dejan, o sea, esas consecuencias hacen daño, o sea, es algo que marca y que de pronto es difícil borrar, porque de pronto esas decisiones son tan trascendentales, son tan importantes, que eso hace que a veces nuestra vida de pronto no se pueda disfrutar porque afecta mucho eso. Ok, Francis Penel dice: creo que he tomado malas decisiones en emoción y me ha tocado asumir. Ok, gracias a todos porque son muy valiosas sus respuestas para nosotros, y gracias porque hay una buena participación en esta noche, asistencia y participación de ustedes. Ojalá sigan animados. Entonces ya les coloqué mi tercer punto. Ya saben que son las elecciones sensatas, son aquellas que a largo plazo fructifican, y esas son las que estamos hablando ahora. Y viene mi última pregunta de esta noche. Sin contar tu elección por Cristo, porque fue la elección por excelencia, la mejor elección que todos tuvimos, ¿qué resultado has tenido por una buena elección? No la de Cristo, porque ya sabemos, la elección de Cristo te llevó paz, vida eterna, salud, el reino de los cielos, todo eso, entonces lo sabemos. Sino quiero que me digas qué resultados has tenido por una buena elección diferente a la de Cristo. Una elección de un trabajo, una elección, por ejemplo, yo podría decir que la elección de mi esposa fue una elección excelente, o sea, fue la mejor elección que yo tuve. Hemos tenido problemas, sí, claro, como cualquier pareja, pero creo que fue la mejor o la más sensata, ¿de acuerdo? La elección de, hablábamos, yo no me recuerdo cuándo, pero cuando veníamos de esto yo le decía a Yani,
Le decía, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado la elección o la decisión de hacerle caso a Dios con la iglesia? Y no ha sido fácil, han sido tiempos difíciles, tiempos duros, pero hoy estamos viendo los resultados de esa elección que tomamos. Entonces, sí, sí hay algo. Entonces, y también yo pienso que también la elección de que Dios nos trajo un lugar, a este lugar donde estamos viviendo ahora, y fue como el lugar donde Dios nos plantó, donde Dios hemos levantado nuestro hogar aquí y hemos disfrutado. O sea, nosotros amamos nuestra casa, amamos nuestro hogar, y tanto así que Dios nos lo permitió ahora somos propios de ello, de esta bendición. Entonces pienso que esas decisiones de nomás de ir a un lugar donde sabemos que ahí está la bendición, tú tienes que ir donde está la bendición de Dios, donde Dios te lleva a disfrutar esa bendición hermosa de lo que Dios tiene para ti. Y eso depende de mis decisiones. Ok, entonces el texto que quiero tomar para esto es el que está en Salmo 33:11, que dice: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y acá yo quiero tomar algo de lo que dice el texto de las generaciones, porque si usted se da cuenta, cuando hablaron ustedes de las malas decisiones, hablaron de cómo en el tiempo habían repercutido para dolor, para tristeza, para angustia, y ahora vamos a hablar también de cómo las buenas decisiones repercuten en el tiempo para cosas buenas. Entonces debemos tener pautas para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿cuáles son las pautas? Digamos que empecemos por las pautas nuestras, lo que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, ser sensato. ¿Qué es sensatez? Sensatez es como pensar con cabeza fría, como que no quedarme en el momento, solamente en el momento de la alegría, en el momento del deseo, en el momento del placer, sino que va a implicar esto más adelante. Voy a tener cómo pagarlo. Realmente con esta persona quiero pasar el resto de mi vida, teniendo en cuenta su temperamento, su carácter, su forma, teniendo en cuenta otras variables. Realmente es el trabajo que yo quiero, este trabajo que yo voy a elegir es el que glorifica a Dios, va a honrarlo, va a bendecirlo. Me sentiré feliz cuando mis hijos sepan en dónde trabajo y qué es lo que yo hago, o sentiré como que no era tan bueno, como que ¿qué va a dejar esto? Sensatez, visión. Para mi visión es como ir adelante. Entonces, ok, yo hoy tomo esta decisión, pero ¿cómo me veo más adelante con la decisión que tomé hoy? O sea, ¿qué va a pasar si esto sale bien? ¿Qué va a pasar si le sale mal? ¿Qué va a pasar si, volviendo a la parte económica, si la tomé porque era una muy buena opción de ir al paseo, por decir algo, pero cuánto me va a llevar pagar ese paseo? ¿Cuánto me va a llevar a mí el salir de esa deuda? Si fue la decisión de, uy, es que me entiendo muy bien con esta persona, por ejemplo, la persona que es infiel. Uy, no, es que pienso que esta es mi alma gemela. Bueno, antes de esto piense, porque una cosa es el idilio, en el romance, en la cosa, pero otra cosa es ir a vivir con otra persona. Y generalmente esas elecciones son pésimas. Primero, están por fuera de la voluntad de Dios. Están por fuera de todo lo que Dios quiere. Y en segundo lugar, alguien nos está prometiendo que nos va a dar todo lo que no tenemos en la casa, y cuando nos damos cuenta estamos peor que cuando estábamos en nuestra casa. Entonces son elecciones que yo tengo que entender, que yo visiono qué va a pasar adelante. Entonces, para tomar una buena elección, yo digo, ok, hoy estoy en esto, pero ¿qué pasa más adelante con esa elección que tuve? ¿De acuerdo? Cuando nosotros tomamos la decisión de la iglesia, en nuestra oración era: Señor, pero queremos saber que tú vas de la mano con nosotros. No le exigimos nunca a Dios. No le exigimos que tenía que ser una iglesia grande de tantas personas. No le exigimos. No le exigimos sueldo, no le exigimos reconocimiento, no le exigimos nada. Solamente le pedimos, Dios, que estemos en tu perfecta voluntad. Que nos visionemos adelante, no odiándote, no amargados, no. Que estemos en la plenitud de lo que tú quieres. Y es lo que hemos visto hasta ahora. Y por eso en la siguiente parte es la cautela, o sea, ser cautelosos, como pensarlo bien, ¿verdad? Como antes de dar el paso, saber qué es lo que vamos a hacer. Esa es la parte. Pero viene una más importante, que para mí es la espiritual. Y en esta es la principal forma de tomar decisiones, es con el temor de Dios. ¿Qué piensa Dios de lo que yo voy a hacer? ¿Lo que yo voy a hacer glorifica a Dios? ¿Lo que yo voy a hacer hace que el nombre de Dios sea bendecido? ¿La decisión que voy a tomar me va a ayudar a mí a crecer en mi relación con Dios? Porque si yo empiezo a mirar el temor de Dios en la decisión que voy a tomar, ¿estoy bajo la voluntad de Dios o me salgo de la voluntad de Dios?
Porque si yo empiezo a tener el temor de Dios como una base de parámetro en mi vida, como una señal en mi vida para saber si me puedo salir o no salir, seguramente podré tomar las mejores decisiones. Porque el temor de Dios, no estoy hablando del miedo, del pánico, de que se ponga bravo. No estoy hablando del temor en cuanto al respeto que yo le tengo a Dios. Esto que yo hago, ¿glorifica y honra a Dios? Porque allí es donde yo puedo entender la bendición de Dios. Así como le hablé de personajes que tomaron decisiones erradas, le voy a hablar de decisiones correctas. Pero estos personajes que les voy a hablar no son personajes perfectos. No era que no tuvieran fallas, no, tenían fallas. Tenían fallas, pero decidieron conforme a lo que Dios quería. Abraham, y llegó a ser tenido como amigo de Dios. Y decidió un día abandonar su tierra y ir al lugar que Dios le mandaba porque él quería. Dios no lo sacó de las orejas. Dios lo invitó y él decidió. Moisés. Ay, me encanta el texto de Hebreos. Porque dice que Moisés prefirió los vituperios y la humillación antes que llamarse el hijo del faraón. O sea, tremenda decisión que tomó él. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, un pescador ordinario, mal hablado, áspero, pero llegó a decidir por Dios. Pablo, un perito en la ley, un perito fariseo, pero decidió negarse a todo eso por seguir a Cristo. Así que son decisiones bien importantes. Tu vida hoy es el producto de las elecciones, no lo puedes olvidar. Tu vida es el producto de las elecciones que has tomado, de las decisiones que has tomado en diferentes etapas de tu vida, en diferentes momentos. Y aún sigues tomando decisiones. Y eres responsable delante de Dios de qué decisiones tomas. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, dice Albio Ortego. Ay, espérate, me coloco mis gafas que se me olvida. Dice, mi mejor decisión fue elegir a mi esposa y volver otra vez a ella. Muy bien, esto se alegra. Anita García, muy buenas noches. Dice Lili Tatiana Cadena, perdonar y perdonarme me libró. Ahora soy feliz y vivo libre y sin temores. Amén. Qué chévere. Dice Alvarito Marín, el pastor lo dijo en la respuesta que di en la primera pregunta. Tomé la decisión de seguir con Dios y obtener paz y se han arreglado cosas en mi vida y la de mis hijos. Otra es conservar mi empleo. Sí, muy bien. Estelita dice, mi trabajo actual fue una buena decisión. Sí, mi niña, lo hemos visto. Nos saluda Anita García, dice Carelis. Carles dice así, gracias a Dios porque ahora me detengo y pienso antes de elegir. Eso ha sido bueno para mi vida porque me siento tranquila, aunque mi carne quiere otra cosa, estoy tratando de obligarla. Muy bien. Dice aquí Claudita Muñoz, dice, los resultados que he tenido han sido muy edificantes, sobre todo porque hay paz y tranquilidad en mi corazón. Martica Soler dice, aprendí a administrar lo que Dios Dios me da y tenemos una vida económica mejor, gracias a Dios. Muy bien. Ok, gracias a todos por sus respuestas, por su asistencia, y creo que ha sido muy edificante esta noche, un tiempo muy especial, y todo esto vino por las elecciones de los gringos. ¿Sí ve? Cómo es importante estar al día. Entonces yo quiero orar, entonces voy a orar primero, quiero orar porque Freddy me lo pidió, pero yo también ya lo tenía en el corazón, y vamos a orar por Estados Unidos en este momento. Vamos a orar para que Dios tome el control, para que Dios sea permitiendo que todo sea transparente, que la persona que elijan sea la mejor persona y que no haya ningún contratiempo, ¿de acuerdo? Y después vamos a orar por esta palabra. Cierra sus ojos allí donde está, por favor. Dios, queremos darte gracias en esta noche por escucharnos, por estar con nosotros y por el privilegio de poder estar delante tuyo, Señor. Oramos por los Estados Unidos en este momento y por el proceso electoral que se está llevando a cabo. Sabemos que no es tan fácil, es un país muy grande, Señor, y es una forma diferente, Señor, de contar la votación, Dios. Pero hoy pedimos que todo sea transparente, que todo sea, Señor, conforme a tu bendición, Señor, y que los
las personas que están con uno y otro de los candidatos a ser presidente, Señor, puedan tener paz, puedan tener tranquilidad, Señor. Guarda esta nación de disturbios, guarda esta nación de violencia, guarda esta nación de la polarización que se quiere apoderar del mundo entero, Señor. Hoy declaramos palabra de bendición sobre los Estados Unidos de Norteamérica y sobre cada uno de los habitantes que están allí, Señor. Permite, Jesús, que en las calles, Señor, que las personas, Señor, tengan la paz, la tranquilidad que solamente viene de ti. Yo creo, me imagino, Señor, que en Estados Unidos y ahora en otros lugares del mundo, como lo estamos haciendo acá, hay personas orando por los Estados Unidos. Señor, clamamos, Dios, para que seas tú tomando el control y para que todo sea en la bendición tuya, Señor. Y permite, Jesús, que la persona que salga electa, Señor, sea una persona que tenga principios, valores en ti, Señor, que valore la vida, que valore, Señor, la independencia, que valores de poderes, Dios, y que valore, Jesús, los principios que tú has colocado. Hoy los colocamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo a los Estados Unidos, Dios. Bendecimos a nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas que tenemos conocidos allí, Señor, y te pedimos que sobre ellos también esté tu gloria, tu gracia, tu bendición y tu cuidado, y que tú los protejas en el amor, en la gracia y en la bendición que viene de ti en Cristo Jesús, Dios. Ahora, Padre, te pedimos, Dios, que tú nos guíes, que nos ayudes a tomar las mejores decisiones, que seas tú, Señor, guiándonos, Padre. No queremos seguir tomando decisiones apresuradas en nuestra mente, en nuestro deseo, en nuestra emoción, Señor. Ayúdanos, Jesús, a pedir tu guía, que tú nos muestres el camino y que nos lleves cada día a entender lo que tú quieres, Señor. Padre, perdona las malas decisiones que hemos tomado, perdona las decisiones que no fueron conforme a lo que tú querías, Señor, y llévanos, Señor, a entender que es en ti donde tomaremos las mejores decisiones. Ayúdanos a tomar las buenas decisiones, ayúdanos a caminar en la decisión tuya, en el camino tuyo, Señor, y a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Hoy colocamos nuestra vida delante tuyo, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Zoraida, Señor, porque ya está bien, Señor, porque salió negativa del COVID, pero Padre, pedimos que tú obres, Señor, ahí en la clínica, Señor, la forma como la tienen, Señor, en una silla, Señor, te pedimos, o que pronto le den de alta para que pueda ir a su casa, Dios, o que, Padre, pueda tener un lugar mejor, Señor. Padre, toca corazones en este lugar, Señor, y permite, Señor, que haya sensibilidad sobre lo que está pasando con nuestras Zoris. Hoy la bendecimos, Señor, la colocamos en tu cobertura y te pedimos que sea tu gracia y tu bendición, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, gracias. No sé si hay más comentarios. No, Jenny Valle dice que gracias a Dios, pues porque está muy bien, tiene buena salud por las decisiones que ha tomado. Ok, gracias a Dios. Los bendecimos. Bueno, mañana no olviden nuestro tiempo de oración. Antecito yo les estoy mandando ya el link para que nos conectemos por vía Zoom para nuestra oración en la mañana y que sea un tiempo muy especial. En la noche tenemos nuestro servicio, ¿de acuerdo? Y no olviden conectarse a los grupos de influencia. Y creo que es todo para hoy. Entonces mi esposa se despide. Bueno, yo ya me despido por mi parte para decirles chao. Ya mi esposa se despide y nos vemos mañana. Bueno, bendiciones, iglesia, entonces que tengan una noche de descanso, de tranquilidad y que puedan levantarse mañana para tener ese tiempo de oración. Dios los bendiga, gracias por cada comentario que hicieron, fueron muy activos, estuvimos muy, muy atentos a la palabra que fue de bendición y que cada uno de ustedes la pueda recibir para su corazón y para su vida. Gracias y que descansen, buena noche, Dios los guarde, chao, chao.